Y quiero, al igual como ustedes que están en este minuto hoy viendo y quienes hoy nos siguen, ayer más de 1 millón de personas se conectaron, invitar a quienes nos van a acompañar ahora. Y esto es casi con música de redoble, de tambores, porque se han convocado personas que cada uno en sus áreas son expertos. Hoy vamos a hablar de desinformación, fake news y ciberseguridad. Quiero invitar a Claudio Villavicencio, si por favor puede pasar adelante. Claudio es el actual director de prensa de T13. Y estamos hablando de un canal que tiene credibilidad, que tiene confiabilidad, que es una fuente, que es una referencia. Quiero un gran aplauso para Claudio Villavicencio. Buenas tardes. Invitar a continuación a Arturo Torres, estratega de seguridad de FortiGuard Labs. Esto es Fortinet. Son los que hacen todos los análisis de los ataques. Arturo viene de México, de la ciudad de León. Asiento, por favor. Quiero invitar a continuación a Facundo Jamardo, socio líder de CIBER y protección de datos Iguay. Con Facundo nos hemos conocido hace tiempo en la pandemia, pero siempre de forma remota. Hoy es la primera vez que estamos juntos. Y finalmente no podía estar presente una especialista mujer, la directora de seguridad de Microsoft Chile, Claudia Santana. Claudia, por favor, adelante. Gracias. Esta composición que ustedes ven es uno de los dramas que tenemos en la ciberseguridad. Tenemos una ausencia de mujeres. Hay una brecha de género de mujeres gigantesca. Menos del 15% ingresa a carreras tecnológicas, menos del 12% de la fuerza laboral. Así que queremos que para la próxima vez tener 2 mujeres y cada vez muchas más. Bueno, por eso mismo, Claudia, yo quiero pedirte que por favor, desde tu perspectiva de directora de seguridad, desde los desarrollos de Microsoft, el tratar de tener programas cada vez basados en la privacidad, el data privacy, el data security, el zero trust, cómo la tecnología está ayudando a evitar que tengamos estos problemas que vemos. Siempre el ser humano va a estar presente, siempre van a ocurrir. Si tú nos pudieras entonces, desde la perspectiva de lo que te toca ver, desde la seguridad dura del programa, del fierro, ¿cómo lo estás viendo y qué cosas tú podrías dejar como mensaje? Por favor, Claudia. ¿Qué nos toca ver? ¿Qué nos toca ver hoy en día? Nos toca ver que la digitalización, que el cloud, que las nuevas tecnologías nos permitieron en los últimos años mantenernos, fueron un habilitador económico importante, nos permitieron también generar nuevos servicios, nos permitieron digitalizar un montón de cosas, pero a nivel de ciberseguridad también se abrieron muchas puertas, ¿no? Antes veníamos de un mundo que tenía los dispositivos corporativos conectados, y hoy día estamos en un mundo donde tenemos muchas cosas conectadas. Tenemos un trabajo híbrido donde las personas se están conectando desde distintos lugares. Tenemos hoy día dispositivos personales que se están conectando a los sistemas. Tenemos un montón de dispositivos inteligentes, casas inteligentes, digitalizados, muchas cosas de salud. Entonces, hoy día hay muchas más puertas abiertas de las que teníamos antes. Y en términos de ciberseguridad no podemos seguir pensando que nos vamos a proteger de estos riesgos de la misma forma que lo hacíamos antes tampoco. No puedo pensar que aquello que fue considerado para lo que estaba dentro de la red y de dispositivos que estábamos administrando es algo que me va a permitir protegerme en este nuevo mundo. Entonces, ahora, la ventaja es que hoy día la industria responde un poco a eso y la industria ha generado modelos de confianza cero o modelos de ciberseguridad que me permiten enfrentar estos riesgos. Ahora, también tenemos que pensar que esos modelos, lo bueno es que son modelos que podemos adoptar con cosas muy básicas. O sea, hoy día el implementar un multifactor de autenticación, el asegurar que los dispositivos o que los sistemas que están actualizados y tienen los parches al día, es algo básico que ya me resuelve un montón de estas nuevas, de esta nueva realidad y estos nuevos riesgos a los que nos enfrentamos. Entonces, creo que tenemos la forma, creo que tenemos el lineamiento, creo que tenemos la estructura y nada, hay que ser responsables de entender que hoy día los riesgos de ciberseguridad es algo que tiene mucho impacto en la sociedad porque tenemos muchas cosas conectadas. O sea, hoy día
el impacto de un ciberataque en sistemas críticos, en salud, en distintos servicios, dispositivos conectados, un auto inteligente, cómo hoy día podría afectar no sé, en el transporte, una ciudad digitalizada. Entonces, tenemos que ser responsables, hacer ese cambio en términos de ciberseguridad y empezar a prepararnos y a defendernos de una manera más moderna. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia. El tema de la ciberseguridad va desde la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. En el panel anterior estaban viendo la digitalización y especialmente los territorios. Chile es uno de los países más digitalizados del mundo. Tenemos la internet fibra óptica con más alta velocidad, premios dados por Ookla, 5G desplegándose rápidamente, que capturan una gran cantidad de datos. Y esos datos, bueno, esos datos están en nuestra alma en el ciberespacio, y por eso queremos que tengan privacidad. Chile está avanzando en una nueva ley para proteger los datos personales con una nueva agencia, pero quiero pedirle, porque el dilema que tenemos es hasta dónde tiene que existir este compromiso entre la privacidad, los datos personales y el consentimiento, y el uso de los datos para que la industria de datos funcione. La industria de datos es la que está moviendo el mundo. La industria de datos es la que mueve incluso las guerras. Las guerras hoy en día son híbridas, no solamente se están ocupando ataques ofensivos físicos, también ataques en datos. Facundo, si nos pudieras entonces tú ayudar en este tema, a introducirnos los datos, en su protección, en la privacidad y esa discusión siempre, hasta dónde tiene que haber posibilidad para usar los datos por el resto de la humanidad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Creo que hay un tema muy importante justamente en el hasta dónde y tiene que ver con la honestidad, la claridad con la que se manifiesta la finalidad para usar los datos, y en eso va la línea de la nueva ley que está en tratamiento y que esperamos todos que se apruebe rápidamente. Hoy las organizaciones, en la experiencia que nosotros tenemos, vemos que tienen los datos en todos lados, que la finalidad original con la que se pidieron esos datos se va extendiendo, porque ya que tenemos los datos de los clientes podemos hacer A y podemos hacer B y podemos tener un negocio con un proveedor y compartirlos y ampliarlos. La realidad hoy es que esos datos en las organizaciones, y yo creo que tanto privadas como públicas también, son usados de manera extensiva para, digamos, la mayoría de las, digamos, negocios y operaciones que tienen las organizaciones, y no necesariamente cuentan con el aval o el consentimiento de las personas. Entonces ahí creo que la ley nos va a ayudar a ser un poco más honestos cuando manifestamos para qué estamos utilizando los datos. Pero por otra parte también creo que es importante que las organizaciones sepan abierta y claramente a dónde están esos datos para poder protegerlos. Hoy, en la experiencia que yo tengo, nos encontramos con que los datos, digamos, el negocio piensa, o las áreas que requieren originalmente los datos, piensan que los datos están en cierto lugar, y la realidad es que están en todos lados, en toda la organización. Entonces, definir estrategias para protegerlos es mucho más complejo que lo que se piensa originalmente. Si inicialmente lo teníamos para el e-commerce, ahora está en el e-commerce, en la parte de tratamiento de clientes, está en la parte de tratamiento de proveedores, está en la nube, en algún otro lugar, eventualmente fuera del país, con un proveedor que hace una partecita en un servicio muy particular. Y esto no es propio solamente de las industrias o las empresas privadas. Yo creo que también a nivel público está pasando algo similar. Los datos los tenemos que dar en muchos casos porque es parte del proceso, pero también esos datos son utilizados para otro organismo, y ese organismo tiene más infraestructura que hay que proteger y además usa servicios en alguna que otra nube. Entonces, la expansión de los datos es gigantesca, y las empresas, las organizaciones tienen que ser muy conscientes de dónde están. Si no lo hicieron todavía, es importantísimo empezar de manera urgente y empezar a definir estrategias consistentes para protegerlos. Y en la medida de lo posible ir siendo más honestos con los clientes, con los ciudadanos y con las personas en qué hago con esos datos, para que las personas que tienen posibilidad o la capacidad de decir lo entrego o no lo entrego, lo sepan de manera informada, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Este tema de los datos es tan sensible que es la dignidad de la persona. Y cuando se habla de ciberseguridad, lo primero es proteger personas. Y esas personas, bueno, tienen sus datos y tienen servicios. Cuando se ataca al Estado, cuando ocurren estos ciberataques a los poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa, una jefatura de Estado Mayor o al Poder Judicial,
queda bloqueado el Estado, y es el Estado el que tiene que ser capaz de salir adelante. Y aquí aparecen muchos actores que están actuando, algunos de forma coordinada, el crimen organizado que ya se ha dado cuenta que esto es muy lucrativo, porque, bueno, es poca la inversión, es poco el riesgo, es mucha la utilidad. Estamos viendo que en la pandemia que confinó personas aceleró la digitalización, pero también se aumentó el delito informático que trasciende fronteras. Los delincuentes se fueron al teletrabajo. Chile está también avanzando, no solo en la Ley de Protección de Datos Personales, siguiendo el modelo europeo, el GDPR, esta ley que esperamos tengamos una agencia para poder nosotros pedir que se cumpla nuestro consentimiento, también con una nueva ley de delitos informáticos para perseguir a estos delincuentes. Y esto es el convenio de Budapest, una ley que salió promulgada unos meses atrás, la 21.459, y aquí es donde la evidencia, los datos que obtienen las empresas, son esenciales para que las policías puedan actuar. Arturo viene de esta área, del área de las amenazas, el área de la evidencia digital, y me gustaría, si fueras capaz de explicar en palabras simples, porque mucha gente esto de la ciberseguridad no lo entiende, y también de la evidencia digital, las huellas, cómo saber quién atacó, cuál la atribución, quién está detrás de un ataque. Esos los sistemas vigilan. Y si algo tiene Fortinet, es una red mundial que entrega información, y ellos también elaboran un informe bastante preciso de estas amenazas. Adelante, por favor. Bueno, primero saludo a todos ustedes. Sí, efectivamente, lo primero que tenemos que entender es que cuando se habla de digitalización, se habla de información. La información tiene un valor para alguien o para algo en el mundo. Y esto viene conllevado a números que nosotros podemos estar sacando. Por ejemplo, nuestros últimos estudios en Latinoamérica revelan que al menos en la primera mitad del año nosotros detectamos aproximadamente 137.000 millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica. Esto representa un crecimiento del 50% versus el año pasado. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué este crecimiento? ¿Por qué este número tan grande? Este número se debe a digitalización, dispositivos IoT, que estuvimos trabajando ahora, pues bueno, en estas nuevas eras de trabajar en la nube, trabajar desde casa, y también pues aumento, pues en este caso del delito informático. En Latinoamérica estamos viendo un crecimiento muy grande, no solamente de esto, secuestro digital, campañas de phishing y demás, pero también grupos hacktivistas que están tratando de robar información y generando conflictos inclusive geopolíticos. Lo comentábamos anteriormente, las guerras al día de hoy ya no solamente son físicas, ya vemos inclusive conflictos geopolíticos con ciberguerras que están afectando economías enteras. Esto tiene bastante que ver en el cómo nosotros somos responsables del uso de la información y también qué estamos haciendo para asegurarlas. Platicaban de estrategias como Zero Trust, colaboración inclusive entre industria privada, industria pública o otros organismos enfocados al tema de la ley, ¿no? Cuando se habla de privacidad, muchas veces está ese, pues digamos, ese balance, ¿no? ¿Cuándo es privacidad y cuándo es seguridad? El día de ayer que me tocó estar también aquí enfrente de ustedes, les platicaba que me tocó estar platicando con gente que trabaja directamente en el convenio de Budapest, en un congreso en Buenos Aires, y se discutía esta parte, cómo podemos darle a la policía el acceso a monitorear canales como WhatsApp, como Facebook, donde pues seguramente a lo mejor algún tipo de delincuente está queriendo extorsionar a alguien, ¿no? Entonces aquí es donde viene esa disyuntiva, cuándo sí y cuándo no. Tengamos en cuenta que la ciberseguridad y el ciberdelito van a ir en aumento. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos las herramientas, estamos generando el talento y pues bueno, todo está en nuestras manos para pues seguir generando un futuro mejor, ¿no? Muchas gracias. Y el tema que tiene precisamente el nombre de este panel, la desinformación, lo hemos dejado después de haber hecho la introducción del tema de la nube, las máquinas, la protección de datos, el control de ellos. La desinformación en línea puede destruir nuestra democracia y el Estado de Derecho. Y esto porque hoy tenemos incluso inteligencias artificiales actuando que toman el rol de persona y generan problemas. ¿Dónde se producen las asimetrías? Con las fuentes confiables, las verdaderas fuentes originales que tenemos que consultar y con todos los procesos que hoy llevan las redes sociales en paralelo. Más que ser una crisis de los medios económica, esta es una crisis de democracia, de libertad de expresión, un derecho humano garantizado para los humanos, no para las máquinas. Entonces, desde el punto de vista de regulación, para nosotros es complejo.
Y aquí viene la pregunta, porque lo que queremos preguntar, básicamente, esta crisis de confianza de los medios. ¿Cómo se ve desde T13, desde la experiencia tuya? ¿Cómo lo han visto que ha ido evolucionando? ¿Cómo ven ustedes el fenómeno de las redes sociales? Por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes. Mientras los demás colegas de Manel hablaban, yo pensaba que yo tengo que ver con la ciberseguridad por el tema de nivel usuario, ¿cierto? Para nosotros el tema de la ciberseguridad es muy importante en el periodismo, en los medios de comunicación, porque está directamente relacionada con nuestra credibilidad. Nosotros nos preocupamos, estamos permanentemente bajo ataques relacionados con ciberseguridad. Entonces, tiene que ser una preocupación permanente. A nosotros los periodistas nos han educado últimamente respecto de la importancia de nuestros sistemas de seguridad, de respetar todo lo que son los sistemas de seguridad que plantean aquí recientemente. Y eso nos lleva a la credibilidad, como yo decía, porque hoy día, y de ahí nos pegamos un salto a lo que son los fake news, ¿cierto? Nosotros estamos muy preocupados respecto de lo que sucede con las fake news en general. Y hoy día con lo que está pasando respecto a las redes sociales, más todavía. Todo partió con el teléfono, todo partió con esto. Cuando este aparatito empezó a estar en manos de las personas y las personas empezaron a dar cuenta de que podían grabar y al mismo tiempo o casi instantáneamente emitir, empezó una crisis de credibilidad respecto de las personas con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cada persona entendió que podía también disputarle ese terreno a los medios de comunicación, transmitir información de manera casi instantánea. Y eso generó una crisis en la cual nosotros como medios de comunicación al principio nos sorprendimos, pero después entendimos que estamos en una convivencia hoy día con los medios sociales o conocidos como redes sociales, que también es prudente llamarlos medios sociales hoy. Y hoy día lo que está sucediendo es que estamos en una convergencia. Estamos conviviendo con los medios sociales, estamos convergiendo, así como personas sin mayores recursos lograron instalar verdaderos medios, mini medios de comunicación y situarse en redes sociales y transmitir información. A nosotros los medios de comunicación también nos generó la posibilidad de acudir a esas redes sociales e instalarnos también para de alguna manera marcar el profesionalismo de los medios de comunicación respecto a la difusión de información en las redes sociales. Es muy importante para nosotros que se haga la distinción entre los medios de comunicación profesionales que difunden información chequeada respecto de la cantidad de información que hoy día circula en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que muchas veces no están chequeadas. Para nosotros hay una preocupación constante de eso, porque creemos que hay una desigualdad respecto de cómo se ve en la legislación, por ejemplo. Nosotros, yo como director de prensa, tengo que rendir cuentas de todo lo que nosotros publicamos en nuestros medios, en nuestros noticieros, en el Tele 13, en el Teletarde que está saliendo hoy día al aire. Yo soy responsable de todo lo que se publica y de toda la información que se publica. Si yo publico una fotografía de un niño y no le tapo la cara, soy responsable ante la ley, soy responsable ante la sociedad. Pero hoy día cualquier persona puede publicar una fotografía de un niño, de un menor de edad en las redes sociales, exponerlo públicamente y no es sancionado prácticamente. Entonces para nosotros creemos que es muy importante poner el ojo en esas situaciones. Hoy día, como decía, estamos en una convivencia, los medios de comunicación estamos yendo a situarnos en los medios sociales, pero también es muy importante hacer esa distinción, poner las cosas claras respecto del profesionalismo de los medios de comunicación tradicionales, por decirlo de alguna manera, y cómo tienen que convivir hoy día con las redes sociales. Muchas gracias, Claudio. Bueno, este es un tema no menor porque estamos viendo el empleo nocivo del ciberespacio en algo que es muy propio nuestro, nuestras comunicaciones sociales. Las redes sociales, desde que partieron dando likes o reenviando, empezamos con este fenómeno que se expande. Cualquier persona con un teléfono se puede convertir en un reportero. El conflicto entre Rusia y Ucrania es el primero transmitido por TikTok en tiempo real, con escenas muy crudas, sin ningún filtro y sin ningún contexto. Y aquí viene la importancia de por qué tenemos que tener medios confiables.
Bueno, de Claudio vamos a pasar a Claudia, de un chileno a una uruguaya. Quiero preguntarte, Claudia, respecto a la experiencia de usted y el trabajo con los gobiernos corporativos, los líderes. Los líderes que son capaces de ver el problema completo, que no se quedan solo en el aspecto técnico. Y esto pensando en directorios, gobiernos corporativos, en parlamentarios, en el gobierno central. ¿Cómo debe hacerse este proceso de conciencia para que las decisiones que ellos tomen impacten realmente a la organización? Porque si no, nos quedamos en que este es un problema técnico, el departamento técnico compren un antivirus. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo debiera hacerse esto para que funcione mejor? Sí, hoy día esto va mucho más allá de un problema técnico y va mucho más allá de un problema que solo tenemos que dejar la responsabilidad en el área de tecnología. O sea, hoy día, primero que la tecnología es un habilitador de negocio y hoy día impulsa muchos de los negocios. Entonces, si nosotros tenemos digitalizados procesos tan importantes como la salud, una ciudad, una casa, distintos sistemas que previenen enfermedades. O sea, esa digitalización hoy día y el impacto que tiene esa digitalización es muy grande. Entonces, tiene que ser parte de las principales áreas en las que se converse a nivel de directorio. Tiene que tener un plan de protección que no solo pasa porque tecnología habilite o no habilite sistemas. Tenemos que tener un plan de protección, un plan de ciberseguridad que se genere en el directorio y que esté inmerso en todas las áreas de la compañía. Es la parte básica para que esto sea exitoso y efectivamente funcione. Y creo que esa es una responsabilidad hoy día de todos. Muchas veces existe un plan dentro de las empresas que está en un papel y está guardado en un cajón y no es algo que conozcan las personas que están de la compañía. Hay acciones muy básicas con las que nos encontramos de repente, no sé, de contraseñas que se van pasando de un lado al otro, que son 1, 2, 3, 4. Las personas también tienen que empezar a ser responsables de esta digitalización. Las personas tienen que empezar a entender el impacto que hoy día puede tener un ciberataque y empezar a ser responsables de su información que también está digitalizada. O sea, hoy día todos vamos y hacemos check de repente en eso que nos llega, acepta los términos y condiciones y todo sí, check, pero también hay que entender cuál es el impacto de esa información que estoy dejando ahí. Hoy día nosotros podemos ser un poco más grandes y tener un criterio más formado, pero como decía ahí mi compañero, también hay niños detrás. O sea, yo estoy entregando información que de alguna manera puede permitir, no sé, así como a mí me llegan después recomendaciones de compras de productos, bueno, ¿qué información le puedo entregar a un niño? Entonces, la ciberseguridad es algo que va desde las empresas, va desde los directorios, va a las personas. Hoy día las personas internas tenemos que capacitarlas, tenemos que enseñarle a usar los sistemas, tenemos que enseñarle a proteger la información de los clientes, de las personas. Es algo que sin duda está en cada una de las áreas de la compañía o tiene que estar en cada una de las áreas de la compañía. No puede salir de tecnología solamente. Muchas gracias, Claudia. Bueno, las personas somos la primera y la última línea de defensa y por eso es tan importante siempre invertir en tiempo, en cursos, en capacitaciones, pero también hacer ejercicios, probar y comprobar capacidades. Los datos, ya hemos dicho, están moviendo al mundo. Los datos dan muchas posibilidades de hacer las cosas mejores. La inteligencia artificial bien usada sobre estos datos puede sacar cosas fantásticas. Chile es una potencia astronómica mundial. El 70% de la observación astronómica del mundo se hace desde Chile. Y toda esa data pasa y esos datos hoy están siendo analizados. Eso es básicamente uno de los últimos desarrollos que ha tenido la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo con compañías para precisamente producir beneficio a la humanidad con datos. Facundo, el tema es si las personas ahora están disponibles para entregar los datos y efectivamente existe este consentimiento bien regulado con agencias. Si esto sabemos que genera ingresos y genera mejoras, ¿qué cosas debieran recibir las personas a cambio? Es decir, ¿existe algún balance entre lo que las personas están entregando con el riesgo que conlleva entregar algunas cosas a los beneficios, lo que ellos están recibiendo? Si tú nos pudieras comentar eso. Yo creo que no necesariamente son conscientes completamente de
los riesgos que eventualmente puede estar asumiendo, sobre todo cuando uno ve, como comentaba Claudia, los términos y condiciones y uno acepta rápidamente. Si leyera a conciencia lo que está aceptando, los datos serán utilizados para A, B, C, D, F, G y sigue hasta la Z y vuelve a dar vuelta, uno podría tener mucha más conciencia de, ok, ¿tiene sentido que yo entregue toda esta información? ¿Por qué la estoy entregando? ¿Qué es lo que estoy buscando al entregar esta información? Entonces, sobre todo dentro de la regulación europea se plantea que tiene que ser la finalidad un lenguaje claro, conciso, breve y que lo entienda cualquier persona de cualquier nivel, no tiene que ser técnico. Entonces, si yo lo entiendo de esa manera, si yo acepto que efectivamente estoy dando los datos personales, o eventualmente si pongo una cámara en casa que va a filmar mi vida familiar, mis niños, la cara de ellos, ¿dónde van a quedar los datos? ¿Qué van a hacer con los datos? ¿Quién los almacena? Si tengo un problema voy a la justicia, pero la justicia en mi país, en Chile, ¿qué accionar puede tener en algún país de Asia, de África, si los datos estuvieran allá? Todo eso yo tengo que ser muy consciente. Ahora, si en ese contexto yo acepto dar esos datos porque justamente me siento más seguro, porque va a haber una inteligencia artificial de fondo que va a protegerme, que va a reaccionar rápidamente, que puede levantar una alarma si ve a una persona desconocida en el patio de mi casa, esa información es el objetivo final, ¿sí? ¿Realmente es valioso para mí o me dan un servicio que realmente es valioso para mí? Ahí puedo jugar de otra manera y entenderlo. Y de hecho se pueden hacer iniciativas que tienen que ver hasta con la gamificación. Vos me das más datos, yo te puedo dar más servicios y uno puede tener cierto porcentaje, siempre obviamente con el compromiso de proteger adecuadamente esos datos, con el compromiso de que hasta inclusive se habla mucho de, no es que si la empresa va a ser hackeada algún día o no, es cuándo. Entonces, si la empresa a la cual yo le estoy dando los datos tiene conciencia de que eventualmente puede ser hackeada, ¿cómo puede asegurarse que aunque tenga un incidente, mis datos no estén comprometidos? ¿Se puede? Técnicamente, claro que se puede proteger la información hasta que teniendo la otra no la pueda ver. Pero ese compromiso tiene que estar y cuando yo doy esa tranquilidad, las personas pueden tener, creo que la palabra es confianza, justamente para participar con una entidad gubernamental que me puede hacer un proceso completamente digitalizado, por ejemplo. Entonces, yo con todo gusto te entrego los datos, sé que me los vas a proteger y me vas a resolver el problema sin que tenga que viajar, yo tengo 4 hijos, llevar los 4 hasta una oficina, el registro civil y hacer todo. Si vos me lo haces digital, yo te los doy. ¿Querés algo más? Te lo doy. No tengo ningún problema, pero asegúrame que los vas a proteger. Podría tener la alternativa. No te lo doy, pero ok, perfecto, tenés que venir presencial. Entonces hay un balance entre ese beneficio y la entrega de los datos. Siempre con responsabilidad, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Bueno, este panel es bien internacional, no solo uruguayo, estudió en Tucumán, Argentina, y ahora nos vamos a México. Y voy a entrar a los temas más duros que se acaban de mencionar, la protección de los datos con técnicas que hoy pueden ser de criptografía. ¿Cómo ves tú, Arturo, el tema del desarrollo de capacidades nacionales criptográficas, la amenaza de la computación cuántica que puede quebrar estas claves y las identidades, la identidad digital? ¿Cómo debe ser una identidad digital robusta? Antes de entrar al panel habíamos visto un nuevo sistema de acceso con audio, la clave estaba en un audio encriptado en una tarjeta que enviaba una señal para decir, bueno, yo soy el portador de este token, pero yo no soy la persona realmente es la que es. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué es lo que se está usando para, por un lado, protegernos, encriptarnos y, por otro, ver las amenazas de todo lo que es la computación cuántica? Adelante, por favor. Bueno, es muy interesante primero tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de cualquier pieza de tecnología, está atada a algún riesgo, de alguna u otra manera. Hablamos de criptografía, de que podemos tener estos datos cifrados por si en algún momento algún tipo de entidad llega a sufrir algún robo de esa información, sea más difícil de romper esos datos, ¿no? Y poderlos ver en texto claro. Y esto va avanzando bastante. El hecho de, por ejemplo, temas de computación cuántica nos da la capacidad de poder procesar más información, tener nuevos algoritmos y hacer cosas inimaginables, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema de estos riesgos, es importante entender que cada estrategia y cada servicio que estemos dando, así como los datos que estemos entregando, va a haber algún riesgo asociado. Si nosotros volteamos a ver cuáles son las capacidades que podemos utilizar y también
volteando a ver esos riesgos, qué es lo que está pasando allá afuera en los diferentes países, en los diferentes, pues, digamos, continentes o los diferentes incidentes que pasaron, vamos a poder accionar de mejor manera. Si yo sé que, o me preocupa que la información esté bien resguardada, que solamente esté, por ejemplo, en ciertas entidades o en cierto país, yo tendría que ver cuáles son los riesgos asociados a estos y si existe algún tipo de amenaza o grupo que pudiera, pues en este caso, afectar, pues, a esta estrategia a la que yo estoy tratando de acceder, ¿no? Para todo lo demás, la verdad es que existe muchísima información. Hay algo que se llama inteligencia contra amenazas cibernéticas. Esto nos da la posibilidad de poder entender profundamente cómo, digamos, trabaja un actor malicioso, un grupo como tal, una amenaza digital, un malware o demás, y poderlo entender también, que nosotros podamos definir estrategias o monitoreos que nos puedan ayudar a alertarnos y a responder de mejor manera, ¿no? Entonces, regresando al tema de, por ejemplo, cómputo cuántico, temas, por ejemplo, como inteligencia artificial, machine learning, estas son las bases en las cuales nosotros podemos tener gran cantidad de datos y al final poder generar, pues, los mecanismos necesarios, entendiendo cuáles son los patrones para poder responder hacia eso, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Bueno, aquí tenemos entonces los elementos característicos de la ciberseguridad, tal como lo señalamos en la protección de los datos personales, la protección de la infraestructura crítica de la información. Pero estos medios, cuando son usados como un arma, como es el arma de las noticias falsas, pero más que la noticia falsa, una persona puede hacer un fake news. El problema es cuando tenemos una campaña de noticias falsas. Y eso es desinformación en línea con un actor que está actuando. Y ahí la pregunta, Claudio, es cómo tú, desde la experiencia con los medios que se han preocupado de dar información precisa, oportuna, veraz, ayudarías a crear una suerte de una estrategia nacional contra las campañas de desinformación en línea. ¿Qué rol debieran jugar actores externos como los fact-checkers, por ejemplo, que han aparecido y que de alguna manera están ayudando? ¿Cómo ustedes, los medios tradicionales, pueden también pedirnos a nosotros que tengamos una mejor legislación para regular aquellas cosas que no queremos, pero contribuir a que esta forma de enfrentar el ciberespacio y especialmente de esta desinformación en línea que nos compromete, que nos contagia, nos daña? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? O sea, yo creo que lo primero es lo que comentaba hace un rato, o sea, la importancia de los equipos de fact-checking en los departamentos de prensa hoy día es fundamental. Si no hay equipos dentro de los y los externos, otras empresas. Claro, si no hay equipos dentro de los departamentos de prensa, también hay externos que se dedican a eso. Hay alianzas con medios especiales, con equipos especializados que se dedican a hacer fact-check o chequeo de información en las redes sociales. Yo creo que lo primero es tener conciencia. Hay que tener una conciencia que hay grupos, personas interesadas en distribuir información falsa, equivocada en las redes sociales para determinados objetivos. No es casualidad que se empiece a difundir información falsa que apunte hacia cierto objetivo. Y eso es muy importante. Los medios tienen que hacer conciencia en la gente que esto no es una casualidad, no es un juego de unos niños en una sala de clase, en un garage. Y ahí, de nuevo, lo que explicaba adelante, la importancia de la profesionalización de los medios de comunicación, la importancia de que la gente adquiera conocimiento respecto de esto, que la gente tome conciencia, que no es llegar y retuitear, con el perdón de la palabra retuitear, pero no es llegar y difundir por un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, un video que llega. Hoy día hay herramientas que nosotros tratamos de que la gente entienda. Hay herramientas que se pueden utilizar y que están disponibles en la web para chequear si una fotografía ya fue utilizada o no fue utilizada antes en una serie de información. Hay herramientas para ver videos, si son o no reales, si son actuales, si son de hace 5 o 6 años, porque esto de las noticias falsas son cosas que van dando vueltas en la red y alguien toma la fotografía y dice, aquí está, y lo difundo. Y también, en el tema de la conciencia, hay que hacer conciencia de los mismos periodistas. Nosotros hemos aprendido mucho respecto del tema de las noticias falsas porque en un comienzo veíamos las redes sociales como algo, o los medios sociales como algo muy, como una fuente de información muy rica para los periodistas, para el periodismo. Y muchas veces llegábamos y tomábamos en un comienzo la información desde las redes sin hacer un chequeo de aquello.
y fuimos aprendiendo a costalazos muchas veces que no es tan simple de agarrar un video, agarrar una información y publicarla en la pantalla de la cual nosotros somos responsables legalmente, sino que también tenemos que hacer un chequeo. Entonces ahí hay todo un trabajo que se está desarrollando en esto que yo decía recién, en esta convivencia con los medios sociales en la que estamos hoy día. No hay que poner un muro con las redes sociales respecto de los medios profesionales, sino que al contrario, hay que trabajar en conjunto para crecer y educar a la gente, a la población en general respecto de este tema. Muchas gracias, Claudio. Bueno, el robo, la usurpación de identidad es algo que también puede complicar a personas. Hay personas que se les meten en los teléfonos para precisamente generar un ataque, atacando la reputación de la persona, dañando su imagen o generando efectos en terceros. Y este es uno de los dramas, no estamos 100% seguros. Claudia, entonces la pregunta es, ¿estaremos alguna vez 100% seguros? ¿Es factible concebir algo así? ¿La tecnología nos puede ayudar a llegar a eso? No. No, yo creo que hoy día la tecnología, la nube, el trabajo híbrido, la inteligencia, no nos puede, o sea, es algo que nos generó, es un habilitador de negocio importante, pero también nos abre muchos riesgos y pensar que esos riesgos van a llegar a cero en algún minuto yo creo que no es real. Entonces, creo que tenemos que prepararnos y las empresas tienen que prepararse para el escenario de que efectivamente ese riesgo de ciberseguridad se pueda generar, ¿no? y poder identificarlo. O sea, tenemos que tener hoy día sistemas inteligentes que aprendan del comportamiento y me digan si me estoy enfrentando a un atacante, que pueda identificar hoy día que efectivamente ese atacante logró entrar y que no puede moverse desde, no sé, un mail que consiguió un usuario y una password hacia otros sistemas y que no puede tener ese movimiento lateral o que no puede ir creciendo dentro de la organización. De repente pasan semanas antes de que podamos identificar que efectivamente existe un atacante. Entonces, yo creo que no, creo que lo que hay que hacer es tener un plan, de respuesta, un plan de respuesta ante incidentes, llevarlo a cabo, hacer las pruebas, así como la operación Daisy, pero tenemos que tener eso pensado de antes, las empresas tienen que tener ese plan de respuesta definido de cómo van a restaurar los servicios, de cómo van a aislar al atacante, eso tiene que estar más allá en un papel, tiene que estar estructurado y diseñado. Creo que ese es el camino, el poder tener un plan de respuesta más que... Muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos que ser entonces robustos, resistir golpes y resilientes. Si en alguno de esos nos votaran, pararnos rápidamente. Ejercitarse. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Después del año 39, el terremoto de Chillán, se cambió la normativa sísmica y los edificios no se caen hoy en día. Bueno, nuestros edificios digitales tienen problemas. Entonces, por un lado hay que mejorar la normativa, pero por otro hay que hacer ejercicio. El ejercicio de evacuación de colegio, la operación Daisy, o el ejercicio de evacuación de tsunami, cuando se tocan las alertas y hay que salir de las costas, es lo mismo. Eso es parte de una cultura. Vamos a entrar ahora, y ya entrando a la parte final, a lo más profundo, a lo ético. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y el tema ético está muy relacionado con los algoritmos éticos, hasta dónde sabemos qué está ocurriendo, cómo no hay sesgo. Porque, claro, pueden estar los datos, pero ¿cómo son esos datos usados? ¿Cómo podemos transparentar? Facundo, si nos pudieras tú comentar algo respecto a este tema de transparencia algorítmica y el uso ético de los datos. Sí, yo creo que todos los algoritmos obviamente están planteados con un objetivo en mente, con una base sobre la información que toman y por una necesidad puntual. Esa necesidad, en nuestra experiencia, no necesariamente siempre requiere datos que identifiquen completamente a las personas. Hay muchos de estos procesos, hay muchos de los resultados finales que se pueden utilizar sin que haya datos de las personas en el medio. Y obviamente también tenemos el punto de vista del algoritmo de que sea ético el final que va a ser y que esté en línea de vuelta con la finalidad con la que lo pedimos, ¿no? Entonces tiene que haber una consistencia dentro de ese circuito completo. Y para darte un ejemplo, en muchos casos es posible procesar los datos que sean anonimizados, disociar la persona
¿sí? No hace falta que sepan que Facundo Jamardo compra alimento para perros. Yo necesito saber que una persona que vive en la dirección tal, o no en la dirección tal, en la zona tal, en ciertas cuadras, compra normalmente todos los lunes alimento para perros. Y ya no estoy tratando datos personales. El negocio puede seguir operando. Mantengo la operación, le doy mucho valor aprovechando todos esos datos, pero no expongo. Y no solo no expongo los datos de la persona, sino que también puedo relajar mucho mis niveles de protección. Las organizaciones pueden ser mucho más eficientes. Si esa información se perdiera, no son datos personales, serán datos de negocio, pero no estoy afectando nada más que a mí como empresa, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Arturo, solo 2 minutos. Tus recomendaciones que nos quieren escuchar como un experto en sistemas de ataque. ¿Qué tienen que hacer las personas para protegerse? Pues bueno, primeramente entendamos que existen muchos vectores de ataques. Hablamos de fake news, de redes sociales, del uso de los datos. Yo les quiero dar un par de ejemplos. Hace un par de meses estuvimos siguiendo una campaña que se desplegó a través de WhatsApp, donde se estaban regalando zapatillas, lentes, bolsos, justamente en el Día Internacional de la Mujer. Cuando alguien accedía a ese link que se distribuyó a nivel Latinoamérica, se instalaba algún tipo de malware dentro de tu celular y robaba información. Pero lo más interesante, y también inclusive hasta un poco temeroso, es que tomaba los últimos 5 contactos que tú le habías enviado algún mensaje de WhatsApp y distribuía este mismo mensaje. De esa manera se distribuye temas como malware a través de redes sociales. Pero también existen otro tipo de campañas de distribución de malware a través de correo electrónico, viendo, por ejemplo, noticias que están en tendencia. Todo el tema del coronavirus, cuando sale una nueva variante, nosotros hemos seguido muchas campañas donde se distribuyen troyanos, donde se roba información de tarjetas de crédito. E inclusive, pues bueno, aquí es donde empieza el tema, por ejemplo, de robo de identidad, ¿no? de fraude con temas de tarjetas de crédito. Lo interesante aquí es que nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que saber que en nuestro celular recibimos correos, mensajes, nos pueden etiquetar en una red social y eso puede conllevar a que perdamos nuestra información. Y más aún, si nosotros tomamos ese mismo celular que ya está infectado y lo metemos en una red corporativa, seguramente por ahí también pudiera pasar algún tipo de incidente como estos, ¿no? Lo último que quisiera comentarles es que también tengamos cuidado con el internet que tenemos en nuestra casa. Se hablaba de la gran cantidad de internet fijos que se tienen en el país, pero, por ejemplo, en Latinoamérica muchas de las residencias no cambian el Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi, ¿no? de su hogar. Significa que cualquier persona pudiera entrar a la red de tu hogar. Y si ahí tenemos pues, cámaras, si tenemos información por ahí o le damos acceso a cualquier persona, va a poder ver lo que estamos haciendo o inclusive pues también entrar a sistemas que contienen información empresarial y confidencial, ahora que trabajamos digamos en un medio pues, remoto, ¿no? Entonces la recomendación es sigamos buenas prácticas, no inventemos el hilo negro, ¿no? Tengamos cuidado a dónde entramos, qué es lo que abrimos y sigamos buenas prácticas, por ejemplo, de la UNESCO, de Interpol y pues básicamente con eso pues, me gustaría cerrar, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Te ha tocado terminar el panel con tus recomendaciones para cómo sobrevivir en la era de la desinformación. ¿Qué es lo que recomendarías tú? O sea, ver TTS, eso es importante. La primera recomendación es ver TTS. Pero fuera de broma, yo creo que lo importante es acudir a los medios profesionales. O sea, para combatir la desinformación hay que fijarse mucho en el origen de la información. Usted nos explicaba recién antes de entrar acá que hay 2 categorías, ¿cierto?, que usaban en la Armada inglesa, respecto de la fuente A y contenido. Exactamente. Yo creo que aquí hay que entender y tratar de diferenciar respecto de qué tipos de medios son los que nosotros estamos utilizando para informarnos. Yo creo que la gente tiene el derecho a informarse perfectamente por cualquier red social que le parezca, pero es importante que tomen conciencia que no es lo mismo muchas veces informarse por lo que me llega a través del grupo del teléfono versus una página oficial de un medio de comunicación responsable. Yo creo que eso es lo más importante y el mensaje que tenemos que tratar de difundir. Muchas gracias nuevamente, Claudio. Yo quiero pedirle un gran aplauso a este tremendo panel de expertos de desinformación, de sistemas, de datos. La ciberseguridad es habilitante. Si no somos capaces de comprenderla, no sacamos nada con avanzar en velocidad en el mundo digital. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, País Digital.